Hola, si estás viendo este vídeo, posiblemente tengas interés en la adaptación del protocolo de acoso escolar cuando venga motivado por la LGTB-fobia. Tienes que saber que este material pretende acompañarte en esos momentos tan delicados cuando tenemos que aplicar un protocolo de acoso escolar, que es una situación muy compleja, y pretende darte una serie de directrices que te ayudarán a gestionar esta situación de la manera más adecuada. Está estructurada de una forma muy sencilla, tiene 3 apartados. Un primer apartado en el que argumentaré la necesidad de esta adaptación, un segundo apartado en el que desgranaremos las distintas medidas que deberías tener en cuenta a la hora de poner en marcha el protocolo, y un último apartado en el que hablaremos de la parte de la bibliografía y webgrafía, donde están recopilados todos los estudios, todos los informes que apoyan este material. Lo primero que te puede haber llamado la atención es ¿para qué es necesaria una adaptación si el acoso es por LGTB-fobia? Tienes que entender que en esta sociedad en la que vivimos actualmente, por desgracia, la LGTB-fobia, la discriminación a lesbianas, gays, personas trans y bisexuales, todavía está muy extendida. Incluso, para algunas personas, sigue siendo algo opinable. Cosas que en cuestiones de racismo o de cuestiones de género nadie se plantearía, en cuestiones de diversidad se siguen planteando. Sería absurdo pensar, por ejemplo, en cuestionar un matrimonio entre un hombre blanco y una mujer negra. Pero en cambio sí se cuestiona un matrimonio entre 2 hombres y 2 mujeres. Eso lo que está haciendo es que las propias personas que son lesbianas, gays, trans y bisexuales a veces interioricen que se merecen ese cuestionamiento y por lo tanto que algo hay malo en ellos y ellas y merecen lo que les está sucediendo. Esto va a ayudar a que la persona no denuncie la situación de acoso. Además, tienes que tener en cuenta que el colectivo de lesbianas, gays, trans y bisexuales, por ser diferente, es más vulnerable, puesto que el sexismo, el machismo y el binarismo son las raíces que confluyen para discriminar a todas estas personas. Entonces, al ser un grupo minoritario y además compartir estas características que ya he mencionado, son más vulnerables a la hora de exponerse a una situación de LGTB-fobia. Por todo ello, si aplicásemos el protocolo general, sin tener en cuenta estas especificidades, posiblemente lo que haríamos sería agravar aún más la situación de la víctima. Hay que tener en cuenta que casi un 30% de las familias desatienden este tipo de situaciones cuando tienen que ver con la LGTB-fobia. Bien porque rechazan a la propia víctima, incluso expulsándola del hogar, bien porque ignoran el tema pensando que ignorando la situación pasará. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que la comunicación con las familias tendrá que ser especialmente sensible hasta que tengamos detectado si la familia va a apoyar a la víctima o tiene LGTB-fobia y podría llegar incluso a agresiones físicas, como algunos casos que hemos atendido. Puede que te estés cuestionando si en tu centro sería necesaria la aplicación de este protocolo. Tienes que tener en cuenta que según los estudios más recientes, aproximadamente entre un 10 y un 14% del alumnado, que está entre los 14 años y los 29, se considera no heterosexual, con lo cual hay posibilidades de que esta situación se dé. Además, habrá que tener especial atención a quien observa. Si ya habitualmente las situaciones de acoso sabemos que se dan por un desequilibrio de poder entre la víctima y quienes le agreden y el silencio cómplice de quien observa, en este caso se da el contagio del estigma, es decir, si yo apoyo, si yo defiendo a la persona que es o a la sociedad le parece lesbiana, gay, trans o bisexual, posiblemente sospechen de mí que también lo soy. Esto es algo que no ocurre tampoco con ningún otro tipo de discriminación. No se transfiere la discriminación a quien protege, a quien dé un paso al frente, con lo cual nuestra intervención no se limitará solo a la víctima y a quien agrede, sino que tendremos que dar una especial atención al grupo de iguales que observaba la situación y no tomaba partido. En el apartado de detección y comunicación tendremos que tener especial atención a la formación que debéis tener antes de aplicar el protocolo. ¿Cómo entrenamos nuestra visión para detectar todo este tipo de situaciones? La formación es la herramienta fundamental para una buena aplicación de este protocolo. Además, no solo penséis en la aplicación de este protocolo cuando tengáis la certeza de que la persona es lesbiana, gay, trans o bisexual. Podría ocurrir que la persona se lo parezca al compañero o compañera que le está acosando, por muy distintos motivos que están vinculados a la expresión de género y a los roles. Además, también podría ser que la persona, sobre todo en edades tempranas, sufra el acoso ni siquiera por ser LGTB, sino porque su familia tiene 2 mamás, tiene 2 papás, tiene una madre trans y una madre cis, y estas circunstancias podrían generar situaciones de acoso por LGTB-fobia simplemente por vinculación. No tenéis que tener miedo a comenzar esta adaptación, porque si después de haber iniciado la adaptación del protocolo detectamos que no es una situación de LGTB-fobia, no va a generar ningún riesgo ni para la víctima ni para las garantías de la persona que agrede. También hay que tener en cuenta que los tipos de violencia en situaciones de LGTB-fobia no son solamente violencia física. Distintos estudios argumentan que, de hecho, la violencia física es la más minoritaria. Tendremos que prestar atención a situaciones tan delicadas de detectar como la exclusión social, como los insultos por la espalda o el ciberacoso.
Respecto a las primeras actuaciones, tendremos que tener muy en cuenta que si bien de forma habitual el primer paso es informar a la familia, en este caso habría que incorporar un paso previo en el que averiguaríamos de la forma más delicada posible si la familia va a apoyar o no a la víctima de acoso escolar. Respecto a las medidas de urgencia, hemos de tener en cuenta algo que parece obvio pero a veces se nos olvida. Por ser medidas de urgencia, medidas que requieren una rápida intervención, no debemos precipitarnos y tomar medidas que vayan a vulnerar o vayan a poner en riesgo a la víctima. Por lo tanto, deberíamos apoyarnos en aquellas personas de dentro del centro o de fuera que puedan asesorarnos para hacer una intervención rápida pero también eficaz. Por lo tanto, podemos recurrir a la persona responsable de igualdad y convivencia, a la persona que lleve la orientación educativa, a alguien del equipo directivo o a cualquier asociación externa en la que tengamos confianza para asesorarnos en esta intervención. Además, tendremos que analizar, cuando comuniquemos a la familia, qué parte de la información es esencial para el proceso y cuál no, teniendo muy en cuenta un cambio de enfoque. Pensemos en la siguiente situación. Si una niña está sufriendo acoso por parte de un chico, no diremos a la familia: hemos iniciado el protocolo porque es una chica. Diríamos: hemos iniciado el protocolo porque está sufriendo violencia. En este caso, hablaremos en los mismos términos. Hemos iniciado el protocolo no porque haya un alumno que parece o tiene vínculo familiar con alguien lesbiana, gay, trans o bisexual, sino porque existe alumnado LGTB-fóbico en las aulas. En el apartado de comunicación no deberemos tener medidas especiales más allá de recordar la necesidad de intimidad a la hora de la transmisión de la información. En el punto 5, que es la intervención, tenemos que recordar que hemos de intervenir no solo con la víctima, sino con quien agrede y con las personas espectadoras. Siempre teniendo en cuenta lo siguiente: somos centros educativos, debemos dar todas las oportunidades de reconducir el comportamiento del alumnado. El último informe de delitos de odio del Ministerio del Interior ha establecido que se cometen delitos por parte de menores de edad y hay víctimas menores de edad. Por lo tanto, aunque nos cueste, en los peores casos hemos de recordar que estas situaciones deberían ponerse en conocimiento de la Fiscalía. Como verás, después de todo lo que hemos comentado, no podemos sino insistir en la necesidad de formarnos para poder abordar con máxima calidad todas estas cuestiones. En el seguimiento y cierre no habrá que tener especial atención a ninguna medida específica, simplemente recordar todas las indicaciones dadas previamente y la necesidad de no vulnerar la intimidad de la víctima a lo largo de todo el proceso. Muchas gracias.